La IA no reemplaza cosas que tú tienes. El criterio estético que tú tienes no lo tiene más nadie. El networking, la red de contactos que tú has ido tejiendo a lo largo de tu vida, no lo puede hacer la inteligencia artificial por ti. Tu capacidad de dirigir algún proyecto no la tiene la inteligencia artificial. Y la experiencia en el campo. Al menos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, al menos en el mediano plazo no se ve. Hoy integrando la inteligencia artificial en cualquier proceso que estamos haciendo, diseño, arquitectura, somos abogados, lo que sea a lo que nos dediquemos, estamos ya teniendo una ventaja competitiva. Con la IA, ¿tu trabajo vale más o vale menos? Yo creo que en este tiempo el trabajo no solo se trata de dinero en cuanto a trabajo, se trata de propósito, se trata de significado. Y quizás acá el verdadero problema viene siendo la velocidad en la que están ocurriendo las cosas, ese es el verdadero problema, no el cambio como tal. Y es lo que está generando una crisis de identidad que probablemente es lo que genera fricción en todo esto e incluso en algunos casos algo de hostilidad, ¿no? Fadi, ¿tú cómo has vivido esa transición tan rápida? O sea, ¿cómo en carne propia, cómo lo has vivido? Mira, yo siento que la llegada de la inteligencia artificial está moviendo, le está haciendo o le está moviendo el piso a muchas personas, a muchas empresas, pero yo siento que todo esto tiene que estar muy atado también a resultados. Mi perspectiva viene siendo en donde no solo se trata de quién te lo hace más rápido o quién responde más rápido ante ciertas situaciones o ciertos trabajos. Siento acá que en este caso también va atado a resultados. Si hoy por hoy tú contratas a una empresa y te está dando los resultados aceptados o más bien esperados o más bien te está llevando mucho más allá de lo que tú esperas, yo siento que no necesariamente por la llegada de la inteligencia artificial ese trabajo termina valiendo menos. Lo digo con experiencia, tenemos gente, conocemos muchas personas del sector, sabemos que nuestro trabajo como agencia de marketing está viviendo quizás un momento de demasiados cambios y estamos teniendo personas con mucho menos equipo, de alguna manera igualar a nivel técnico ciertas cosas que podemos hacer, pero no necesariamente eso te está generando los resultados esperados como empresa. Sí, yo creo que la variable realmente que no estoy escuchando mucho es hablar la gente es qué es el trabajo ahora, porque el trabajo sí está cambiando. Si bien es verdad que el que está en mercadeo o en programación, me parece, son los sectores que están como que adoptando esto más rápido, pero en Sí. parte es porque simplemente están más cerca justamente de la herramienta. ¿De qué se trata el trabajo ahora? Yo creo que de la ejecución y la cantidad de hacer tareas a criterio y pensar es lo que realmente hoy está cambiando o en vez de solo explorar, tipo googlear, pasamos a producir y generar. Entonces, no es lo mismo manipular justamente una imagen en Photoshop a decidir cuál es el resultado final que yo quiero que se genere. Entonces, es parte también de entender primero qué es el trabajo ahora. Para ello, una de las cosas que yo quería compartir era que ese famoso libro que tocamos la vez pasada, que estábamos provocando un poco a la gente de Saltando el Abismo, es donde yo creo que estamos ahora. Y quizás ya hace el guiño de si tu trabajo es más valioso hoy, igual o menos valioso. Esto explica, aquí yo no les voy a entrar en detalles de qué va esta gráfica, pero sí les puedo decir que acá están los adoptadores tempranos de una tecnología, aquí hay un abismo donde muchas marcas se caen y luego vienen las mayorías y las adopciones completas y maduradas de un nuevo producto, una nueva marca, un nuevo servicio. Nosotros estamos aquí en el abismo, estamos a punto de saltarlo. Y si lo saltamos ahorita, en este momento, la vamos a adoptar de manera temprana y vamos a tener un ángulo competitivo frente a justamente el mercado y vamos a tener una ventaja si la adoptamos hoy y ahí es donde hoy sería más valiosa o valdría más nuestro trabajo que antes y en el tiempo probablemente se empareje y con el tiempo quizás se deprecie un poco y tenemos que
ejercer otra dinámica de desplazamiento, ¿no? Sí, Mao, sumándole a eso, poniendo un poquito más en contexto, ¿no? Lo que estás diciendo. Básicamente lo que dices es que hoy el que la está adoptando o ya las tiene integrada en su proceso tiene una ventaja competitiva importante porque todavía hay mucho mercado sin adoptar la inteligencia artificial por completo. Entonces, hoy integrando la inteligencia artificial en cualquier proceso que estamos haciendo, diseño, arquitectura, somos abogados, lo que sea a lo que nos dediquemos, estamos ya teniendo una ventaja competitiva. Más allá de que yo pudiese decir que casi todos los mercados hoy en día están adoptando ya la IA, creo que no conozco a casi ningún profesional que no la esté utilizando, aunque sea de forma mínima o de forma incorrecta, porque a lo mejor lo está utilizando de la forma que no es, pero ya la están empezando a implementar. Lo importante es integrarla bien, aplicarla de la forma correcta para que de verdad genere, para que de verdad nos dé una ventaja competitiva con relación al mercado en general. A eso es lo que estamos apuntando. Sí, y entender en qué área es donde tiene hoy un poco más de impacto que en otra categoría de trabajo. Por ejemplo, la IA está alterando los sectores de trabajo entre 2017 y 37, está proyectado. Esto es según el World Economic Forum, en cuanto a, por ejemplo, el 20% para el área de salud y trabajo social, un 15% el sector científico y técnico, educación un 8 o 9%, pero hay otros sectores donde no necesariamente tiene un impacto tan protagónico como el área de manufactura o el área de transporte y almacenamiento. Entonces también es un poco entender eso, porque si bien hoy las ofertas de trabajo están teniendo mayor oferta, valga la redundancia, basado en las habilidades de IA, o sea, las ofertas que están abriéndose es habilidades con IA aplicadas a tal cosa. Entonces, si bien eso ya está pasando y está haciendo está convirtiendo la balanza, sobre todo para los millennials y la generación Z, que es el componente laboral ahorita más fuerte, lo está desplazando. También es verdad que ya para el 2030 esto habrá cambiado tanto que ya básicamente no es mercadeo con habilidades de IA, sino IA aplicada a mercadeo, ¿no? Sí, Entonces es una capa, es una capa integrada para todos. Al final se trata de eso. Y mira, ¿sabes qué? Específicamente del World Economic Forum, cuando lanzaron la lista, pasa algo bien interesante, ¿no? El del año pasado, en el año pasado. Porque ellos decían que quizás una de las áreas a las que menos le va a afectar es la parte de transporte, ¿no? Y me acuerdo que inmediatamente cuando ellos lanzan el documento a la web, lo publican en su web, al mes más o menos, Elon Musk anuncia su nueva línea de vehículos enfocadas en el área de transporte, en donde básicamente esto iba a ser, imagínate esto, ya no necesitas a la persona que maneje el camión para transportar paquetería de un punto A a un punto B, sino ahora que van a existir estos vehículos que se manejan solos, transportando la paquetería a nivel nacional en Estados Unidos. Hay un proyecto que se está desarrollando para que toda la paquetería se maneje de forma con vehículos autónomos. Es decir, ya no necesitas a la persona que va a trasladar el equipo de un punto A a un punto B. Entonces, y era algo que hace poco no se interpretaba como un trabajo en amenaza y ahora básicamente se va a convertir en un estándar por la escala que lo está ¿sí? planteando, ¿no? ¿Qué pasa? Que el proceso, el tiempo para que esto se vaya a llevar a cabo no va a ser tan de inmediato porque se requiere una inversión económica bastante grande y obviamente tampoco va a llegar a todos los países. Fíjate, todavía aquí no contamos con vehículos autónomos y un sistema para vehículos autónomos, pero a largo plazo esto va a terminar ocurriendo. A lo mejor inicialmente vamos a ver esto en Estados Unidos, ya en China se está aplicando en diferentes, no de forma masiva, pero ya se está aplicando. Igual va a pasar con los robots. Los robots hoy en día son sumamente costosos, pero en el área, en un futuro no muy lejano, vamos a ver las fábricas manejadas 100% por robots. En donde el humano ya ahí no va a ser 100% necesario. Incluso diría que en la cocina, que yo diría, también está dentro de las áreas en donde el humano sigue siendo sumamente indispensable, va a llegar un punto en donde las máquinas van a tomar
gran control de una cocina. Porque si te pones a ver, al final una cocina o una receta son una serie de procesos, ¿no? Proceso uno 2 3 4 5 6 son 5 6 7 pasos para hacer un plato. La máquina puede replicar esto de forma exacta sin riesgo de equivocarse. Obviamente perdemos la esencia humana, pero siento yo que la Volviendo un grande... poco a, Dime, dime. sí, sí, volviendo un poco a la velocidad, como el problema, porque, a ver, hoy un chef puede hacer su receta solo, eh, pero también puede hacer su receta apoyado con IA, incluso colocándole una serie de ingredientes. Yo quiero que tenga, no sé, celery, pero con pimiento dulce y un toque de trufa, por decir un ejemplo. Y quiero que en base a esto me aplique una receta. Ya hoy puede ser un potenciador del chef, pero en el futuro, bueno, existirán lugares donde estarán potenciados con la IA y en otros están potenciados con la IA más robótica y probablemente ahí el humano no tenga un rol tan protagónico. Para ello, creo que es bueno entender una pequeña reseña histórica de dónde está el factor empleo y si tu trabajo vale más o vale menos, es basado en que antes estábamos viendo reseñas donde la parte de la revolución industrial, los telares que se hacían manualmente pasaron a ser industriales y aquí ganó fue el dueño de capital, pero era basado en la tarea. Luego venía el trabajo artesanal de carros, se convirtió en una operación en línea. El trabajo se estandarizó y se abarató y por ende se multiplicó la fabricación de carros. La tarea, de nuevo. Luego estamos con las agencias de viajes que desaparecían tal cual y como eran en su momento, porque básicamente el patrón fue el primero que detectó el caos y luego hizo un ajuste cuando evolucionó la gestión de viajes. Pero ¿qué pasa? Que cuando ChatGPT llega y empieza a generar una adopción tan rápida, el diferencial ya no pensado en tareas, sino en ejecutar pensamiento crítico, basado en inteligencia, basado en estrategia, en reflexiones, es donde se cambian las reglas de juego y se duplica, digamos, lo que entra en juego cuando esta diferencia ocurre en términos de meses, donde 100 millones de usuarios empiezan a adoptar ChatGPT en tan solo 2 meses, cuando en algún momento el Internet le tomó 10 años y la revolución industrial duró 100 años. Entonces, ese es uno de los puntos más delicados y es donde quizás viene justamente esa crisis. De hecho, aquí está la relación que estábamos hablando recién de la velocidad que como el verdadero problema. Y ahora vamos hacia los agentes autónomos que trabajan en el mundo digital y luego cómo esto se va a transferir a un robot, porque entendamos lo siguiente, cuando un robot aprende algo, lo van a aprender todos los robots. Exactamente. Entonces, eso es algo que va a ser escalable de una manera tal que nos va a desplazar de una forma que vamos a tener un tiempo disponible para crear y para ser más humanos, ¿no? Que era la premisa con la que arrancamos Wake Up, ¿no? Pero tenemos que entender el contexto de todo. Al final dijiste algo importante. Al final también se trata mucho en un mundo en donde todo va a ser tan automatizado o donde poco a poco ciertos puestos de trabajo de alguna manera van a desaparecer, otros se irán a crear. Es importante el criterio, es importante la toma de decisiones. Hace poco estuve leyendo y me parece interesantísimo esto que se plantea porque yo lo estoy viviendo con mi empresa, en donde los managers de las empresas que simplemente se encargan de gestionar equipos, en un momento van a desaparecer porque esa gestión de equipo lo va a terminar haciendo la inteligencia artificial y va a terminar haciendo una gestión de equipos entre personas reales, es decir, humanos, y agentes automatizados o potenciados con inteligencia artificial. Entonces va a llegar un punto en donde ya el manager, que no necesariamente es la persona con criterio, con análisis, con creatividad, con liderazgo y dirección, va a desaparecer. Y te lo digo porque conozco a varios en el mundo laboral que son personas muy buenas gestionando equipos, pero hasta ahí, cuando ya no tiene la labor de gestionar el equipo, sino que el equipo se autogestiona o se gestiona de una forma mucho más eficiente a través de un sistema inteligente, ya esa persona no tiene ningún tipo de validez dentro de la escalera laboral. Sí, ahora, eso justo tú lo puedes ver desde la narrativa de 375 millones de empleos serán desplazados por la IA o 97 millones de empleos van a ser más productivos
y van a crear más empleos basados en IA para el 2030. Entonces, tú puedes ver, o sea, tú puedes elegir de qué lado de la moneda quieres ver la Exactamente. historia y finalmente lo que está hablando es el dinero. O sea, cuando tú ves que las ofertas de empleo están colocadas sobre personas con estabilidad en IA y, by the way, puedes hacer otra cosa, es decir, IA basado en algo, entonces ahí es donde tú dices, bueno, ahí es donde tengo que poner las fichas y donde poner el foco. em, y la verdad es que yo digo, no todo tiene por qué ser tan agresivo, tan precipitado como está ocurriendo esto, porque queremos regalarles como que un anticuerpo de esto a los que tienen hoy de repente, mira, una crisis existencial por esto, gente que conozco está pasando por esto, por el hecho de lo que empezamos al principio. El trabajo no solo se trata de dinero, se trata de propósito, se trata de significado. A veces, incluso los que somos workaholics, muchas veces nos define es nuestro trabajo, Claro. porque creemos que valemos por lo que hacemos y no por lo que somos. Entonces, Es nuestro quizás propósito esto, de vida, de cierto modo. de cierto modo, porque es bueno, porque si aun y cuando está basado en tu familia, que tú quieres llevar la comida para la familia, por ejemplo, está basado en lo que vales por lo que haces, ¿no? Y no por lo que eres. Entonces, lo que queremos es regalarle como una manera de surfear todo esto, porque nosotros lo estamos viviendo igual. Quizás tenemos unas horas de recorrido en IA y nos gusta el tema, pero esto tiene que ver esto es para empresarios, esto es para ti que estás pendiente de sostener el balance entre la adopción de la inteligencia artificial y ser humano, del burnout de la información que hay ahorita y cómo realmente adoptarlo de manera temprana y tener una ventaja competitiva en tu empresa, es para ti quien va a esto. Nosotros hicimos un resumen de 6 puntos que creemos que de verdad filosóficamente pueden darte un bálsamo en todo esto porque lo ha hecho con nosotros. El Pero primero importante, es, importante, ajá, Mauricio, antes de que dé los puntos, es que es entender, porque sé que arrancamos el podcast con una pregunta muy clara. Desde la llegada de la inteligencia artificial, ¿tu trabajo vale más o menos? Y es importante estos puntos que quizás Mauricio va a mencionar a continuación, porque tenemos que entender el contexto de cómo se está manejando el mercado hoy en día. Tenemos que entender el contexto de cómo se está manejando el mundo de la inteligencia artificial y sus capacidades. En base a esa serie de cosas hay otros valores adicionales que se suman a nosotros como personas, a nosotros como empresa, que nos va a permitir responder específicamente eso que preguntamos al inicio. ¿Nuestro trabajo vale más o vale menos? A lo mejor Mauricio y yo estamos haciendo exactamente el mismo trabajo, pero mi trabajo está valiendo más o el de Mauricio está valiendo más que el mío por ciertos valores adicionales o ciertos puntos adicionales o elementos adicionales que yo no estoy teniendo en consideración, pero estamos entregando el mismo producto o el mismo servicio. sí, y si se dan cuenta, los 6 puntos que les queremos compartir ahorita digamos, para surfear esto, para tener un anticuerpo frente a esa crisis existencial o para tener una ventaja competitiva, son humanas. O sea, son puntos muy, muy, muy humanos, pero es la manera de tener una perspectiva eh, individual hacia la IA y que no es basada en la tecnología como habilidad por habilidad. El primer punto viene siendo entender que vamos a pasar de ser gestores y hacedores de tareas a ser creadores, pensadores. Primero porque vamos a tener tiempo para hacerlo, más tiempo, y segundo porque va a ser nuestro rol crítico. El rol más sensible va a ser encabezar departamentos, encabezar negocios, proyectos, empresas, que desde la IA podamos justamente crear y no hacer y hacer y hacer tareas porque todo eso va a estar altamente estandarizado, automatizado o delegado en la IA. Ese es el primero. El segundo es desarrollar la habilidad de reconocimiento de patrones. Esa es la manera de aprender más rápido. De hecho, una de las cosas que reflexionábamos cuando investigábamos sobre este episodio era que el humano pasa de ser nómada a quedarse en lugares fijos desde que empieza a reconocer el patrón de las temporadas, otoño, verano, invierno, y saber cómo se comportaba esto en la agricultura y cómo se podían asentar en un lugar y quedarse allí esperando predeciblemente lo que iba a ocurrir en el ciclo del año por reconocimiento de patrones.
Esto no ha cambiado. Esto aplica perfectamente igual hacia la inteligencia artificial. Solo que El más tercer rápido. punto, solo que ahora más rápido, que ese es el punto, ese es el punto. La IA no reemplaza cosas que tú tienes. O sea, revisa y escucha esto. O sea, si estás en multitasking, presta atención. El criterio estético que tú tienes no lo tiene más nadie. El networking, la red de contactos que tú has ido tejiendo a lo largo de tu vida, los aliados y colaboradores que tú tienes, no lo puede hacer la inteligencia artificial por ti. Tu capacidad de dirigir algún proyecto no la tiene la inteligencia artificial. Y la experiencia en el campo, o sea, en el trabajo de batalla, en el campo de batalla no hay manera de que lo pueda reemplazar la inteligencia artificial y eso es importante entenderlo. Son cosas que no es reemplazable, al menos Hasta el en el día de hoy. mediano, hasta el día de hoy, al menos en el mediano plazo no se ve. Eh, vamos al cuarto punto. Fadi, estoy tratando de ser optimista con todo esto. Por favor, ayúdame con esto. Gracias, gracias. He leído tantas Este, cosas. sí, bueno, es que uno se va insensibilizando, pero creo que esto sí da en la fibra. Vamos con el cuarto punto. El otro es el criterio del gusto o del registro. Yo cuando estaba estudiando para ser barista, cosa que me encanta, nos enseñaban una rueda, digamos, cromática y era basada en gustos y de acuerdo a un color y a un cuadrante era más amaderado o más frutal o más floral y en función a eso te decían, bueno, tú probabas, hacías una cata de café y te decían, bueno, ¿a qué te sabe? Entonces tú podías decir, bueno, mira, esto me sabe a nuez moscada con un poco de dátil. Sí, pero bueno, eso puede ser a mí si yo viajé a Turquía, pero si yo no he viajado allá, ¿de dónde tengo mi registro? Es solamente de lo que yo he vivido y de los sabores que he probado. Y probablemente esto me sepa a un toque de cambur con merey. A chocolate, Entonces, sí, a chocolate con frutas confitadas. No sé, por cualquier cosa. ejemplo, entonces, ese es mi registro. Lo que tenemos nosotros es que ampliar nuestro registro a través del conocimiento, de la cultura, libros, películas, documentales, la propia inteligencia artificial que nos recolecta la información es para nosotros desarrollar mejor el criterio del gusto o el registro, aumentar nuestro registro para entender mejor y Ujú. poder conectar mejor las piezas. Luego viene el quinto, Fadi, y sigo con el quinto, ¿te parece? Sí, 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 claro. ¿Sí? Perfecto. El quinto es el pensamiento basado en sistema, entender los patrones y los elementos y las fichas que conectan para crear sistemas. Porque de esta forma es que nosotros vamos a conectar, bueno, mira, mañana, o sea, hoy existe, por ejemplo, Higgsfield y Magnific para la parte de imagen, digamos, de IA generativa. Pero probablemente mañana exista otra herramienta que haga exactamente lo mismo y lo que tenemos en que entenderlo, el rol que cumple y del mismo modo la parte de IA o de código o de diseño, pero realmente es identificar el sistema para poder conectarlo realmente en este caso, ¿no? Y por último, entender que la empatía real que tenemos nosotros y que podemos hacer un delivery con defectos, con imperfecciones, con interrupciones, al mismo tiempo con un carisma en particular, con que te caiga bien la forma en que podamos estar hablando esto, que genera confianza humana, tampoco lo va a generar la IA y a la hora de hacer igual negocios o ejecutar trabajo, eso no cambia. Sí, al final la gente va a cerrar el negocio directamente contigo, no con una inteligencia artificial. Necesita de alguna manera esa seguridad. Y esto es lo que nos da hoy por hoy. Yo les puedo decir que, y con seguridad, que todavía existe, a mediano plazo va a existir la incertidumbre de dejar que una inteligencia artificial haga el 100% de un trabajo. Necesitas de alguna manera la presencia humana para ciertos procesos. Pero es cierto también que cada vez esa presencia humana va a ser menor dependiendo del proceso que necesitas llevar a cabo, el trabajo que necesitas llevar a cabo. Pero la parte humana y entender todos los puntos anteriores que Mauricio dicen son los que te dan valor para tú saber que tú eres esa persona humana como proveedor de servicio o lo que sea a la que te estés dedicando para estar ahí presente en el proceso de creación. Porque tienes un valor que no tiene otra persona en ese momento.
Y es por eso que hay que poner sobre la balanza todo lo demás. Y tienes una manera de ver lo que es con la inteligencia artificial mi trabajo vale más o menos, o también puedes verlo como haz que tu trabajo valga con estos 6 puntos que les compartimos. De nuevo, son gestores no creadores, habilidad para reconocer patrones, el criterio estético, networking, capacidad de dirección, lo tienes tú, desarrollar el registro del gusto, pensamiento en sistemas y la empatía real son formas en las que realmente hacen que tu trabajo valga, pero también es verdad que si tu trabajo es ejecutar y hacer tareas, si está en riesgo lo que estás haciendo, mejor muévete hacia pensar, hacia crear pensamiento crítico para que tengas, en este caso con la IA es una ventaja. Totalmente. En este caso sí nos prestamos para... Queríamos hacer este episodio de 10 minutos, ya van más de 20. Queríamos compartir esta visión o este pequeño debate que teníamos también Mauricio y yo, y lo hemos tenido con diferentes empresarios que dicen, mira, ahora la IA está haciendo que mi trabajo valga menos o valga más. Y ahí específicamente lo estábamos respondiendo. Lo respondimos específicamente con los puntos que tocamos hoy en el podcast. Si te gustó, comenta, comparte, dale like, dale a la campanita, y si tienes alguna duda, algo que quieras compartir con nosotros, escribe en los comentarios.